Muy buen lunes para todos. Estamos listos para la presentación correspondiente al 21 de septiembre del 2020. En este capítulo vamos a platicar sobre los métodos de Java. Entonces, de los objetivos que tenemos pensado cubrir en esta plática del día de hoy, queremos comentar cuál es el significado de este término, método. Vamos también a platicar cómo se declaran y se definen los métodos, algo similar a lo que se hace con las variables. Vamos a ver cómo se utilizan, es decir, cómo se llaman los métodos. Y también vamos a comentar a qué nos referimos cuando hablamos de parámetros actuales y de parámetros formales. Adicionalmente, bueno, seguiremos platicando cómo poder escribir algunos algoritmos auxiliándonos de una herramienta para ir ideando o construyendo nuestro algoritmo, que es el pseudocódigo. Vamos también a platicar cuál es el alcance que tiene una variable particularizada en la programación orientada al objeto, que es polímeros cargados. Empezando métodos desde el primer capítulo. Y de lo que hemos señalado es de que el método forma parte de una clase y tiene un conjunto particular de instrucciones. Y hasta el momento, bueno, de los métodos que nosotros hemos hecho, estos solamente tienen al método main. Vamos a ver otros métodos que podemos agregar además del método main. Básicamente, pues ya serían los métodos que estaría diseñando el programador. Entonces, el método se utiliza pues, para llevar a cabo alguna tarea muy puntual, bien definida. Y entonces, por ejemplo, casos de métodos puede ser uno que te permita, por ejemplo, calcular el área de un círculo, mostrar algún mensaje en particular, hacer la conversión de una temperatura y bueno, pues cualquier otra tarea que te imagines se puede colocar o las instrucciones pueden ir dentro de un método. Entonces, pues eso es lo que estaremos revisando en este capítulo. Bueno, ya una vez que tienes tú escrito el método, pues la siguiente parte pues es utilizarlo. Entonces, cuando tú utilizas a este método, se dice que lo estás llamando. Ese es el término que se utiliza habitualmente. Se llama al método. Y de esa manera, pues entonces lo que tú le estás pidiendo al programa es que brinque a un nuevo lugar. ¿Qué lugar? Pues precisamente donde está el método. ¿Para qué? Pues para que ejecute las instrucciones del método que se encuentran ahí. Y una vez que las ejecute todas las instrucciones, bueno, pues entonces va a terminar, va a regresar y va a continuar donde se quedó. Es decir, el control del programa, una vez que se hace la llamada al método, pasa el control al método. Cuando termina el método, el control es regresado al método que hizo la llamada. Bueno, entonces, además de ver la escritura de un método, también vamos a ver la otra parte, que es cómo podemos hacer la llamada y si en un momento dado requerimos, también vamos a ver la manera de cómo podemos mandarle datos al método y si también se ocupa, pues también sería cómo llevar a cabo cómo obtener la información de regreso, ¿no? Bueno, ok. Entonces, empezando con la parte de la declaración y definición de métodos, pues vamos a empezar por una pequeña tarea. Bueno, primero daremos el ejemplo de dónde y por qué puede en un momento dado surgir la necesidad de hacer uso de un método. Entonces, para esto aquí hay un programa donde queremos que el usuario ingrese el año, el mes y el día de su nacimiento. Entonces,
cada vez que una petición de estos tres datos la vamos a preceder por un mensaje indicando que esa información dada es de tipo confidencial, utilizando para ello un par de líneas. Posteriormente, una vez que ya se tiene esa información, pues el programa continúa haciendo otras cosas y procesa la información, ¿no? Para nuestro ejemplo, no es necesario que veamos esta otra parte. Ahorita queremos enfocarnos en la parte de la petición de los datos y de los mensajes de confidencialidad. Bueno, entonces, para llevarlo a cabo, aquí está este código, que es la clase entrada datos. Me voy a permitir copiarla y si gustan ustedes la probamos en el JDoodle. Entonces, para eso, aquí estoy. Entonces la pegamos por acá. Y ahí, bueno, ok. Quizás hagamos un poco más grande la fuente, se vea mejor. Tamaño 12, yo creo que un tamaño 16 estaría bien. Bueno, entonces, en este programa podemos ver en la línea 2 que estamos importando la clase Scanner porque pretendemos leer desde la entrada estándar, ¿verdad? Y entonces, este método entrada datos, por el momento, tiene solamente al método main. La cabecera del método main, pues esta la tenemos que escribir siempre de la misma manera, ¿verdad? Esta no la tenemos que aprender y escribirla de la misma manera siempre. Luego, en la línea 6 se está declarando una variable llamada teclado para que sea del tipo scanner y se le está asignando un objeto que está siendo creado con la palabra reservada new y utilizando el constructor scanner al cual se le está pasando lo que es la entrada estándar, ¿no? Para que de esta manera, habíamos ya comentado previamente, se puedan utilizar los métodos que están disponibles en la clase scanner para convertir a diferentes tipos primitivos. Bueno, se declaran en la línea 7 tres variables que son las que estarían guardando las peticiones que se le hacen al usuario, el año, el mes y el día. Y entonces dijimos previamente que antes de hacer cualquier petición queríamos mostrar un mensaje que estuviera en dos líneas y para eso, bueno, se utiliza dos veces el método println para mandar a la salida este mensaje, ¿no? Toda la información proporcionada es confidencial y posteriormente en la siguiente línea dice que los datos personales no serán compartidos con terceros. Bien, una vez que aparecen esos dos mensajes, enseguida ponemos un mensaje más en otra línea para pedirle al usuario que ingrese el año de nacimiento y a continuación en la línea 16, bueno, se utiliza el método nextInt, con lo cual se interrumpe la ejecución del programa para permitir que se ingrese un año y bueno, ese año es intentado convertir por el método nextInt y si lo convierte, bueno, el valor devuelto se asigna a la variable año. Bien, eso que platicamos para el año, bueno, se replica para el caso del mes. Aquí lo podemos observar. Sería el código que está entre las líneas 16 y 25 y finalmente, después entre las líneas 28 y 34 se repite bueno, casi lo mismo, pero ahora se trabaja con el día, ¿verdad? Y ya enseguida, bueno, decíamos, habrá más código. En este momento no me interesa. No me interesa saber qué más sigue. Ahorita por el momento nada más estamos enfocándonos a esa parte. ¿Qué sucede cuando ejecutas este programa? Bueno, pues lo que va a suceder o lo que debería de... Voy a encender el modo interactivo. Lo que debería de suceder pues es lo que acabamos de comentar. Año de nacimiento. Bueno, no sé, por ejemplo, 1990. Mes de nacimiento, pues a lo mejor ponemos un 5. Y día de nacimiento otro 5, ¿no? Ya, eso es todo lo que hace, ¿verdad? Entonces, podemos ver en la salida, pues que tenemos por aquí el mensaje de confidencialidad, pues puesto dos veces, ¿no? Porque dijimos que cada vez que se pidiera uno de estos datos, se quería mostrar ese
ese mensaje. Bueno, me regreso a la presentación. Bueno, entonces, pues ya decíamos, hay dos líneas que van a mostrar el mensaje de confidencialidad hasta en 3 ocasiones. Entonces, es menos consumidor de tiempo si esto se puede hacer una sola vez, es decir, poner las instrucciones y tener una manera de mandar el flujo del programa a donde se encuentra ese código que pone el mensaje de confidencialidad, y luego regresar y continuar con lo que se estaba haciendo, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso? Bueno, para eso precisamente nos sirve un método, para que tareas que en un momento dado son repetitivas, pues las podamos colocar dentro de un método y ya posteriormente se puedan hacer las llamadas que se requieran a ese método, y esto pues nos ahorra tiempo porque nos evita tener que escribir tanto código como nos sucedió acá en el ejemplo, ¿verdad? Que tuvimos que escribir, bueno, al menos para este caso, pues poner estas 4 líneas. A lo mejor alguien puede decir, bueno, copio y pego, perfecto. Pero ¿qué tal que tienes que pedir 1000 datos? Pues copiar y pegar 1000 veces, a lo mejor es interesante, pero no para mí. Bueno, entonces el método que queremos poner nosotros es el que muestre pues este mensaje de confidencialidad, y ocupamos para este método pues darle un nombre, ¿no? Al igual que sucede con las variables, para el caso de los métodos, pues estos también deberán de tener un nombre para poder hacer referencia a ellos. Y decidimos en este caso que el método se llame mostrar mensaje. Aquí volvemos otra vez a comentar. El nombre pues deberá de empezar con minúscula. Si está compuesto por más de una palabra, pues entonces la primera letra de la siguiente palabra se pone en mayúscula, y así sucesivamente. También es importante que pues el nombre del método pues dé una idea de lo que hace este, ¿no? Porque digo, alguien le pudo poner a este mensaje que manda el mensaje, bueno, esta situación de la confidencialidad de la información, y ponerle un nombre como Blue Demon, pero pues eso no tiene mucho sentido, bueno, al menos para mí. Ok, entonces, en este método que aquí se está anotando, pues vemos que efectivamente pues estamos poniendo las dos sentencias que generan el mensaje en la pantalla. Vamos a comentar qué más lleva. Hay que observar que estas sentencias o las instrucciones del método es necesario que las encerremos entre llaves. Eso independientemente de que no pongas sentencias, de que pongas una sentencia o de que pongas más de una sentencia, las llaves siempre deben de estar. Bien, y entonces en cuanto a esa parte, eso se le conoce como el cuerpo del método, es decir, lo que está entre llaves y las sentencias. Y la parte restante en esta definición del método, es decir, lo que está hasta antes de la primera llave de apertura, pues es lo que se conoce como la cabecera. ¿Qué tiene la cabecera? Bueno, tiene una palabra reservada llamada static, y bueno, tiene static como también lo tiene main, para permitir que otros métodos que están en esta clase puedan llamar a este método. Es decir, el método main tiene static. Entonces, si yo desde main quiero utilizar el método mostrar mensaje, para poderlo utilizar necesito que tenga static. Si no lo tiene, entonces hay que hacer otra cosa. Pero bueno, eso lo comentaremos después. Luego, enseguida de esa palabra reservada tenemos void, y eso que se anota enseguida sirve para indicar lo que va a devolver o a regresar el método una vez que termina. En el caso particular,
de este método mostrar mensaje, la palabra reservada void se está utilizando para indicar que el método no devuelve nada. Entonces, si tu método no va a regresar nada, es obligatorio que lleve la palabra reservada void. No se vale dejarlo vacío. Vamos a ver otros ejemplos en donde el método puede regresar algún tipo de dato primitivo, por ejemplo, algún int, y entonces en vez de estar void, pues va a aparecer int. Enseguida, pues tenemos el nombre que se escogió para el método, que, bueno, habíamos dicho que queríamos utilizar mostrar mensaje, y está seguido de un juego de paréntesis vacíos, como lo podemos aquí observar. Entonces, los métodos pueden recibir información, se les puede enviar o mandar información para que puedan operar, ¿no? Por ejemplo, si estás pensando en un método que quiera convertir una temperatura, pues tendrías que pasarle la temperatura que quieres convertir, ¿no? Bueno, y entonces esa información, o bueno, esa lista, perdón, esos datos que en un momento dado puede recibir el método, se debe de indicar mediante un tipo y un nombre para cada dato que se le va a enviar al método. Es decir, vamos a tener que hacer una especie de declaración ahí dentro de los paréntesis para poder recibir los datos que en un momento dado le estemos enviando al método. Decía yo, por ejemplo, si le vas a enviar una temperatura y por ejemplo un número real, pues a lo mejor dentro de los paréntesis yo pondría como tipo double y algún nombre podría ser por ejemplo temperatura. Si tengo que pasarle varios datos, pues entonces esto de poner tipo y nombre, pues lo deberé de poner tantas veces como datos se esté mandando, separados por una coma. En el caso particular de este método mostrar mensaje, pues no es necesario que se le pase nada. Por esa razón, los paréntesis van vacíos. Y entonces, al igual como habíamos dicho que uno tiene que indicar el tipo que va a devolver el método, y si no va a devolver nada, le tienes que poner void obligatoriamente. De igual manera, el uso de los paréntesis no es opcional, tú siempre los tienes que escribir. Si no le vas a mandar nada, queda vacío, pero si le vas a mandar algo, pues entonces hay que construir la lista, como se los había comentado, utilizando un tipo y un nombre, ¿de acuerdo? Bueno, luego vamos a ver ejemplos de esto, ¿no? Ahorita no, no, no importa mucho. Bueno, ¿cómo se hace la llamada al método? Bueno, ya que declaraste, porque básicamente esto que tenemos aquí, en en la definición de este método, realmente lo que estamos haciendo es esta parte que está aquí. Esta es la declaración del método. Y entonces les decía yo, al igual como una variable, el método tiene un nombre, la variable tiene un nombre. La variable tiene un tipo, el método tiene un tipo que va a devolver. En este caso, bueno, este método en particular no devuelve nada, pero de todos modos se tiene que indicar. Entonces, esa parte que está en la cabecera, esa sería la declaración. Y la definición del método, podríamos entonces pensarla como el cuerpo que tiene el método. Entonces, eso es lo que se está refiriendo aquí en esta primera, bueno, en la primera sentencia de este párrafo, ¿no? Bueno, y entonces, para decir o para pedir o para llevar a cabo indicar que el método ejecute las instrucciones cuando se requiera, vamos a necesitar hacer una llamada. Entonces, para llamar a este método, mostrar mensaje, pues todo lo que tendremos que hacer sería anotar su nombre y seguido de paréntesis vacíos. ¿Por qué paréntesis vacíos? Bueno, porque recuerda que al método que declaró y se definió aquí arriba, pues no se le está pasando nada, ¿verdad? Ya cuando a un método se le tenga que pasar algo, pues entonces al momento de hacer la llamada, es decir,
de poner el nombre del método, vamos a tener que poner su lista junto con las cosas o los datos que le vamos a pasar. Bueno, y entonces la llamada a este método, pues tendremos que colocarla en el lugar donde el programa lo va a necesitar. Y la manera de codificar, pues sería esta que tenemos aquí, ¿no? Decíamos el nombre del método, con eso estás haciendo la llamada, seguida de paréntesis vacíos en este caso, y recordando que, bueno, una llamada a un método, pues es también una sentencia y por lo tanto terminada con punto y coma. Bien, entonces la reescritura del método entrada datos, donde hacemos pues básicamente cuatro cosas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Bueno, voy a copiar ahora la, la variación de nuestro, bueno, la nueva versión del método, perdón, de la clase mostrar mensaje para verla en el JDoodle. Entonces, por acá está. Veamos a ver si sí quedó. Creo que no quedó. Faltó borrar algo más. Todavía esto, ¿verdad? Bueno, ok. Pues ahí está. Entonces, ahora la clase se llama entrada datos 2, ¿sí? Entonces, en los lugares en donde decíamos que eran cuatro cosas las que había que hacer. Entonces, una de ellas es poner la llamada al método. La llamada al método para que muestre las dos líneas de información, ¿verdad? Entonces, esa me parece, hay una llamada al método mostrar mensaje en la línea 8, al igual que en la línea 13 y en la línea 18. Recordarán ustedes que el mensaje de confidencialidad se tenía que poner 3 veces porque se estaban pidiendo 3 datos. Bueno, entonces ahí están las primeras 3 modificaciones. Reemplazamos los systemout.println con los mensajes de confidencialidad por la llamada al método mostrar mensaje. Y abajo se anotó el método que habíamos indicado en la nota, que decíamos en la parte de la cabecera llevaba static para que pueda ser usado desde la clase main, porque main también es static. Boad decíamos que indica que no devuelve nada a este método. Mostrar mensajes, el nombre que se escogió y seguido de paréntesis. Los paréntesis van vacíos porque el método no se le pasa nada. Y las dos instrucciones que muestran la información, bueno, esta de la advertencia de la confidencialidad, bueno, están enseguida. Y el cuerpo del método, pues está encerrado está puesto con las llaves y las sentencias, ¿verdad? Ahora, ¿en qué lugar conviene poner o dónde puede poner uno este método que aquí está definiendo llamado mostrar mensaje? Bueno, realmente a Java no le importa dónde lo pongas, siempre y cuando, por supuesto, quede dentro de la clase. Y aquí un error que luego cometen algunos es que este método, mostrar mensaje, lo terminan colocando fuera de la clase. Ningún método puede estar fuera de la clase. Todos los métodos van dentro de una clase. Y la posición que ocupen dentro de la clase, eso es indistinto para Java. El método mostrar mensaje pudo haber estado antes del método main. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cuando se lleva a cabo la ejecución de esta aplicación, y digo aplicación porque tiene el método main, lo que hace la máquina virtual de Java es buscar este método main. Si lo encuentra, entonces empieza la ejecución de las instrucciones que están dentro del método main, ¿sí? Entonces, realmente no le importa si el método main se lo encuentra al final, al principio, en medio. O sea, si se lo encuentra, empieza la ejecución. Si no se lo encuentra, pues entonces va a mandar un error al momento de querer ejecutar. Bueno, regresando a la nota,
Eh, bueno, entonces, cuando ustedes hacen eh, cuando un método llama a otro, entonces el método que llama se pausa en ese punto y de esa manera el control del programa, pues entonces pasa al método llamado. Cuando termina, entonces regresa al método que hizo la llamada o al método original y con eso se reanuda la ejecución del método que fue suspendido por la llamada. Para los ejemplos que vamos a ver en este capítulo, la mayoría de las llamadas se hacen desde el método main, pero es posible que un método que haya sido llamado desde main a su vez llame a otros métodos y así sucesivamente. Y de esta manera, pues entonces tendríamos unos métodos encadenados. Y claro, cada vez que un método va terminando, pues el control del programa estaría regresando al método que hizo la llamada. Ujú. Bueno, entonces, ya nada más para ver que efectivamente terminamos haciendo lo mismo, pero ahora con un código, podríamos pensar que más compacto. Voy a ejecutar esta clase, mostrar mensaje 2 para ver que efectivamente nos da el mismo resultado. Entonces por acá, ingresar año de nacimiento, 1990, luego pusimos como mes un 5 y como día otro 5. Y bueno, pues eso era todo, ¿no? Bien, regresando entonces al documento, vamos a ver ahora, vamos a platicar algo sobre entrada y salida de un método. Que básicamente en esta sección queremos ver cómo le puedes tú mandar datos al método y cómo un método también te puede regresar un dato. Bueno, entonces estaba por acá en alguna parte de lo que ya hemos hecho, estaba el programa este Encuentra Costo 3 que les permite a ustedes calcular el precio nuevo de algún artículo una vez que se agrega lo que es el impuesto, ¿no? Entonces, en este ejemplo, eh, estamos leyendo desde la entrada estándar dos valores. Por un lado, lo que es el precio. Eso, aquí está el mensaje para pedirle al usuario que ingrese el precio. Y después acá, enseguida, estamos asignando a la variable precio lo que devuelve el método de la clase scanner next double a través del objeto teclado, para guardar ahí entonces en esa variable lo que haya ingresado el usuario, ¿verdad? Y de la misma manera se procede para solicitarle al usuario que ingrese el impuesto. Ya una vez que se tiene, entonces aquí en negritas está un cálculo que se está realizando, ¿verdad? Se supone que el impuesto pues está dado de manera porcentual. Por esa razón el impuesto es dividido entre 100 y luego se suma a 1 para ser multiplicado por el precio. Y eso ya nos daría entonces el precio original más el impuesto correspondiente, ¿verdad? Y en la última sentencia, pues hay una salida a pantalla para indicar cuál es el costo ya considerando el impuesto. Bueno, entonces, vamos a crear un método que lleve a cabo este cálculo que estamos aquí señalando con negritas. Entonces, vamos a necesitar una manera de poder enviar, pues, ¿qué es lo que ocuparía el método? Pues que le digamos qué precio se, cuál es el precio inicial o el original y que le digamos también cuál es el impuesto. Y también esas serían las entradas. Y la salida de este método es que nos diga cuál es el resultado de haber agregado el impuesto. Bien, para llevarlo a cabo se hizo la escritura de este método. Entonces, este método
podemos observar en la parte de su cabecera qué es lo que tiene. Bueno, ya dijimos que todo método que sea llamado desde main de manera directa es necesario que le tengamos que poner a ese método static. Entonces, esa palabra va de cajón. Enseguida tiene se le está diciendo el tipo que va a declarar, que va a devolver el método, o el tipo del método, si le quieres también llamar. En este caso es double. ¿Por qué tiene que ser double? ¿Por qué no puede ser int o alguna otra cosa? Bueno, porque se le va a estar, se le va a estar proporcionando a este método dos valores double. Uno para manejar, bueno, uno que tiene para guardar lo que es el precio y otro para lo que es el impuesto. Y entonces va a operar con esos valores. Y el resultado de hacer una suma de, no sé, en este caso un double y un entero, pues esto te daría un double claramente. Y luego un double más un entero. Ya decíamos que Java hace automáticamente las conversiones de tipo para no perder precisión eh, ni capacidad, y entonces pues seguirá siendo un double, y luego entonces ya tiene un double multiplicado por otro double, que en este caso es el precio, y pues el resultado de un double por otro double sigue siendo un double. Por lo tanto, pues entonces el tipo que debe de devolver el método agregar impuesto pues debe de ser double, como está puesto aquí. Eh, en esta lista que tengo aquí de parámetros, se le está indicando lo que va a poder recibir el método, ¿verdad? Entonces, el, el primer parámetro es algo de, es un dato de tipo double. Decíamos que esta lista de parámetros se construye de manera similar a como declaras una variable, es decir, tienes que anotar lo que es el tipo y tienes que anotar lo que es el nombre. Entonces, aquí está anotado un primer parámetro y luego si hay necesidad de escribir más, bueno, pues los va separando con una coma, como es este el caso. Y tenemos otro parámetro más para poder recibir lo que es el impuesto. Entonces, el impuesto también es de tipo double y acá el impuesto, ¿verdad? Eh, ¿Tú cómo escoges o seleccionas estos tipos? Pues eso va a depender de los tipos que estés pasando, ¿no? Como yo sé acá, por ejemplo, en mi clase encuentra costo 3 que tanto eh, el precio como el impuesto fueron declarados tipo double, pues eso me da la pista o me da la información de que mis parámetros que voy a utilizar en el método agregar impuesto, pues también deberán de ser doble. ¿Sí? Bien. Ya dentro de lo que dentro de lo que está dentro de lo que está realizándose en el, en el, en el método, pues era la línea que estaba puesta en negrita, ¿no? Esta de aquí. Bueno, parcialmente. Que fue multiplicar precio por 1 más impuesto sobre 100. Nada más que acá, como yo decidí que mi parámetro, en vez de llamarse precio, se llamara PR, se pudo haber llamado también precio, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, y para Java no habría ningún problema de que dijera, ay, pues se va a confundir porque pues ya tienes precio en main y vas a también tener precio en agregar impuesto. No, podemos pensar como con los nombres que les ponen a las personas. Alguien se puede llamar Juan y encontrarse otro Juan, pero a lo mejor uno es Pérez y el otro es Ortiz. Entonces, pues aquí podríamos pensar en algo similar, ¿no? Podríamos tener un precio referido o asociado con el método main y podríamos tener otro precio, bueno, no es este el caso, pero asociado a agregar impuesto. Bueno, entonces, pues la única sentencia que tenemos aquí en el método, pues es esa que hace el cálculo, y todos los métodos que vayan a devolver algo, o sea, todos los métodos que no lleven void, van a tener que utilizar la sentencia return.
obligatoriamente. Y mediante esa sentencia return, tú le estarías entonces indicando lo que quieres devolver. Tú puedes decirle al método que devuelva una literal, por ejemplo, 5, 10. Puedes decirle que devuelva alguna variable y eso incluye a los parámetros, o sea, podría yo decirle regresa PR solamente, ¿sí? O podría en un momento dado, como es este el caso, construir una expresión. Bueno, dentro de esta lista de parámetros o de variables que fueron declaradas en la cabecera, del método, a estas se les conoce con el nombre de parámetros formales del método. Y como dice aquí, pues estos parámetros formales son variables que están creadas exclusivamente para recibir o guardar los valores que son enviados desde el método que hace la llamada. Para nuestro caso, pues deberán de guardar el valor del precio y el impuesto respectivamente. Esas variables o esos parámetros formales, pues tú les puedes poner el nombre que quieras. Pero pues siempre, como ya lo habíamos dicho, para las variables es importante que pues el nombre tenga sentido, ¿no? No que vayas a terminar llamándole a un parámetro Blue Demon y al otro pues, el Santo o alguna cosa por el estilo. Bueno, ¿qué más está por aquí? Bueno, esto ya lo comenté. Y entonces, la nueva versión del método encuentra costo, pues es la que está puesta aquí en la nota, ¿no? Voy a hacer lo mismo que con los códigos anteriores. Voy a copiar este y me lo voy a llevar al JDoodle para observar, bueno, pues qué es lo que sucede, ¿verdad? Yo creo que así le voy a dar limpiar para no tener que estar luego quitando cosas que no se, que no se quitaron. ¿Dónde estaba para limpiar? Caray, ahora no lo encuentro. Bueno, recuerdo que había una opción para limpiar. Ah, sí, New Project, Clear All, ¿verdad? Bien, entonces ya limpié. Creo que es mucho show. Vamos a pegarlo. Bueno, pues entonces aquí está otra vez la variación de la clase encuentra costo 3 para esta nueva clase que sería encuentra costo 4. El diseño el diseño pues es prácticamente lo que tenía encuentro costo 3, nada más que donde estaba la parte del cálculo, ahora tenemos lo que es la llamada al método, ¿verdad? Aquí podemos observar que se está haciendo la llamada, al igual como lo habíamos visto con el caso del método mostrar mensaje, pues cuando ya quieres hacer uso del método, pues entonces anotamos el nombre del método, agregar impuesto, y habría que recordar que a ese método habría que enviarle dos datos. Una es el precio y el otro es el impuesto. Y lo que en un momento dado me regrese este método, ya una vez que haga el cálculo allá, eso lo quiero yo asignar a la variable precio, ¿verdad? Entonces, bueno, esta llamada que se está haciendo aquí en la línea 13, a diferencia de mostrar mensaje que habíamos visto hace rato, que estaba muy, muy simple, ¿no? Porque pues nada más era el puro nombre del método seguido de unos paréntesis vacíos. Pero acá, este método agregar impuesto, pues ya tenemos que enviarle datos para que pueda, pueda ser funcional nuestro método. Y adicionalmente tenemos que hacer algo con lo que en un momento dado nos devuelve el método. En este caso, bueno, es simplemente una asignación, ¿verdad? Entonces, cuando llega aquí a la línea 13, pues aquí se va a suspender momentáneamente la ejecución del método main para entonces pasar el flujo del programa a la línea 17, ¿verdad? Entonces, aquí, eh,
aquí la manera como esta lista de parámetros formales va a recibir esta lista de parámetros actuales, pues es de acuerdo al orden en el que se encuentran. ¿Qué quiere decir? Que el primer parámetro va a ser recibido en el primer parámetro formal. El segundo parámetro que se está manejando va a ser recibido en el segundo parámetro formal. Y así sucesivamente. Bueno, regresa. Bueno, falta la ejecución. Entonces, ejecuto aquí el programa. Ingresa el precio inicial. Vamos a ponerle 1000. Y el impuesto, 16. Y ya entonces, más abajo, pues ya me dice costo con impuesto. Y bueno, pues es la salida que da la línea 14, ¿verdad? Utilizando lo que tiene en este caso la variable precio, que se modificó en la línea anterior con la llamada al método agregar impuesto. Recuerda que la ejecución del programa pues va a iniciar en el método main y la siguiente línea que se estaría ejecutando pues es la línea 5 y así sucesivamente. El programa se estaría ejecutando en secuencia, ¿verdad? Aquí no hemos, no hay, no hay ninguna, no hay una estructura de selección que me permita omitir o ejecutar otra instrucción, ¿verdad? Salvo la llamada que hace que el flujo del programa, cuando llegue aquí a la línea 13, se suspenda aquí en main y pase para acá, ¿verdad? Pero una vez que termina, se regresa se regresa al método main, a quien hizo se regresa el control a quien hizo la llamada. Bueno, lleno el documento nuevamente. Entonces, bueno, pues la llamada, aquí está. Esta la acabamos de comentar. De todos modos, aquí en la nota, bueno, se señala. Está puesta en negritas. Y lo que habíamos, o bueno, lo que está puesto en paréntesis son los dos datos que pretendemos mandar o los valores actuales con los que queremos que trabaje el método. Entonces, a esos valores es a los que se les denomina como parámetros actuales. Entonces, la lista que se define acá en el método, esos son los parámetros formales y la lista que tenemos acá serán los parámetros actuales. Bueno, aquí es importante que observen ustedes esta parte que dice aquí, que los valores van a ser copiados en los parámetros formales en el método llamado, ¿no? Entonces, quiere decir esto que cuando tú haces la llamada al método agregar impuesto, aquí dentro del método main, lo que va a estar sucediendo es que ya en este momento, bueno, cuando se hace esta llamada, hay dos variables, bueno, entre otras, precio e impuesto, que tienen las entradas del usuario. Y entonces, cuando se hace la llamada al método agregar impuesto, el valor que tiene esta variable va a ser copiado al parámetro que tengo acá, o a esta variable que está declarada en esta lista de parámetros formales. Entonces, cuando se está ejecutando el método agregar impuesto, hay dos variables hasta antes de la ejecución. Bueno, no está bien. Hay dos variables que en este caso tienen el precio. Una es precio acá en el método main y la otra que tiene el dato del precio es la variable PR. ¿Sí? De igual manera sucede con el caso del impuesto. Hay una variable que tiene ese dato que está aquí en main. Eh, la variable se llama igual que el concepto. Y hay otra variable más dentro del método agregar impuesto que también tiene ese dato que se llama IMP. Entonces, el dato que está en impuesto es copiado a este parámetro formal, IMP. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, cada método pues va a tener sus propios, su propia información, ¿no? Digamos que momentáneamente, mientras se está ejecutando este método agregar impuesto, esos datos se encuentran duplicados, pero una vez que termina la llamada al método agregar impuesto, es decir, que regresa acá al método main, pues en ese momento
esas variables que habían sido utilizadas para guardar esos datos para la ejecución del método agregar impuesto, pues dejan de existir. Y eso, bueno, se comenta un poco más adelante. Bueno, también ya dijimos que la manera como se determina qué valor de la lista de los parámetros actuales es copiado en qué variable en la lista de los parámetros formales, pues eso es de acuerdo al orden, ¿verdad? Aquí hay que hacer énfasis que vas a obtener un error de compilación en el caso de que intentes llamar al método con una cantidad incorrecta de variables. Digo, puede parecer obvio, pero bueno, esas cosas obvias luego al momento de estar ejecutando el programa se nos pasa, ¿no? A lo mejor aquí alguien dijo, estaban las carreras, no sé, ya eran las 3 de la mañana y ya ya no estaba en sus 5 sentidos sabiendo qué hacía y lo puso así. Y dice, pues aquí me manda un error. A ver, vamos a ver si está el famoso error. Le dice que lo ejecute y pues acá me manda un mensaje. Pues le escribiré al profe a las 3 de la mañana. No, no lo hagan porque seguramente no voy a estar viendo el correo electrónico a esa hora. Entonces, ¿qué hago? Pues habrá que tratar de entender qué fue lo que pasó. Bueno, aquí te dice pues que en la línea 13 pues hay un error. Y dice que el método agregar impuesto que se encuentra en la clase encuentra costo 4 no puede ser aplicado a los tipos dados. Ándale, los tipos. Bueno, y entonces aquí te dice que este es el método, ¿verdad? El que falló, agregar impuesto. Dice que se requiere que sea un double y otro double. Dos double. Y que se encontró que nada más estás usando un double. Entonces, bueno, la información está en inglés, pero bueno, si lo tratan de ver así con un poco de calma después de haber tomado aire, pues a lo mejor sí entiende, ¿no? De todos modos, acá te da un poco más de información. Dice razón actual. Bueno, la lista de argumentos formales y actuales de la lista difieren en tamaño, ¿sí? Entonces, ese es un error que se genera como resultado de no pasar una lista de parámetros actuales del mismo tamaño que la lista de parámetros formales. ¿De acuerdo? Bueno, otro error, ¿cuál puede ser? Bueno, a lo mejor, ok, yo ya puse un double y pues no sé, estaba así como que pensando en alguna otra cosa y aquí le puse un carácter, ¿no? Por ejemplo, una OR. Y ya en alguna parte le di ejecutar. A ver, ejecútate. Y, caray. Sí lo quiso ejecutar. Bueno, ah, bueno, veamos qué pasa. Ingresar precio inicial, 10. Ingresar impuesto, bueno, un 1. Dice costo con impuesto 21.1. Ay, caray, pues como que no hace mucho sentido, ¿no? Bueno, aquí a lo mejor con este cambio que puse no es muy bueno. Y voy a comentar por qué. Porque el método agregar impuesto está esperando que le pases dos doubles, ¿no? Entonces el primero, precio, pues sí es un double, ¿no? Acá vimos que fue declarado como double, ¿no? En la línea 6. Ahora, aquí le estoy pasando el carácter O minúscula. El carácter O minúscula, pues es un tipo char. Ahora, los caracteres, en el caso de que se requiera usar, ahí viene ahí viene lo curioso. En el caso de que se quiera manejar como número, se puede hacer porque a final de cuentas los tipos char están guardando un código, que es precisamente el código del carácter. No es que dentro del tipo char estés guardando exactamente la O minúscula. Lo que estás guardando es el código que representa la O minúscula. Entonces, si tú haces un cálculo aritmético con un carácter, es posible. ¿Qué es lo que se va a estar, no sé, sumando, restando, dividiendo? Pues el valor del carácter, ¿de acuerdo? Entonces, este valor del carácter que tengo aquí es el que se le está pasando acá como impuesto al tipo, bueno, a este parámetro formal del IMP. Y podrías tú decir, bueno,
pero pues es que no son del mismo tipo. Claro, ya sé que no son del mismo tipo, porque este es un char. Pero dijimos que en el caso de que se ocupe como número, pues entonces automáticamente Java te lo va a pasar a un tipo int. Y después este int se preguntaría a Java si se lo puede pasar a un tipo double. Se lo va a poder pasar o lo va a poder recibir siempre y cuando la capacidad sea igual o mayor. Entonces, un tipo int sí puede caber en un double. Y también tendría que revisar si la precisión es igual o mayor. En este caso no tiene parte fraccionaria, por lo tanto, este de acá lo puede recibir. Por esa razón, sí compiló sin problema. Bueno, ¿cómo pudo no haber compilado? Bueno, además de la situación que había manejado hace un momento de no poner un tipo, bueno, de no poner un parámetro actual, vamos a pensar que alguien le puso aquí algo así como true, ¿no? Con este sí debe de tronar al momento de ejecutar. Vamos a ver. Aquí lo vemos, ¿sí? Entonces ya me dice que hay un error, que hay tipos incompatibles, ¿verdad? Dice que el booleano no puede ser convertido a un double. Hace rato el char, ese sí pudo ser convertido, ¿no? Por eso no tronó al ejecutar. Y entonces me dice, pues me marca aquí con el gorrito este en dónde está el problema, ¿no? Me dice ahí, tu segundo parámetro actual que le estás mandando no, no se vale, tiene que ser un doble. Bueno, y luego por acá viene una nota, ahorita no le voy a hacer caso, ¿sale? Bueno, pues eso que acabo o esos errores que acabo de poner, este, pues son los que en un momento dado podrían hacer que al momento de compilar te genere error. Ya vimos que con un carácter no genera el error al compilar. Entonces, voy a modificar el documento para que sí se quede un error con, bueno, sí efectivamente este truene. Decíamos poner un valor booleano, puede ser true, puede ser false. Entonces, ya con esa, pasándole ese valor constante booleano, con ese sí va a tronar, ¿no? Bueno, déjenme entonces seguir dejando esto en modo visualización, ocupar ups, menos pantalla. Y ya pasó algo que no quería, ya me mandó al inicio. Bueno, ok, andábamos por aquí, si no mal recuerdo. Entonces, de este asunto, bueno, aquí fue lo que modificamos. Y entonces, bueno, este método que acabamos de ver, el llamado agregar impuesto, devuelve un valor, ¿verdad? Y entonces, pues ese valor, pues tú lo puedes utilizar, como dice aquí la nota, pues como si se tratara de una variable, ¿no? Entonces, también es posible que, además de hacer esa asignación como la que se mostró, pues que lo utilices, por ejemplo, en una sentencia, bueno, con el método println, y entonces lo estaría manejando el dato que te está enviando, pues como un double, ¿verdad? Entonces, alguien también pudo haber escrito algo como esto, ¿no? Aquí estamos concatenando. Acuérdate que aquí el operador de concatenación está sobrecargado. Estamos concatenando esa cadena literal con la llamada al método agregar impuesto, ¿no? Y eso es también totalmente válido. Bien, vamos a ver otros ejemplos para tener una mejor visión de cómo usarlos y cómo diseñarlos. Y entonces queremos ahora un método que nos permita obtener el cuadrado de un número. Entonces, cuando ustedes van a diseñar un método, ¿qué es lo que tienen que tener presente? Bueno, puede parecer como que muy fácil, es el nombre que le vas a dar al método, pero ya decíamos que pues el nombre del método debe de hacer sentido con lo que va a hacer este. Entonces vas a ocupar el nombre, vas a tener que ver cuáles son las entradas al método, es decir, qué es lo que puede en un momento dado recibir el método. Esos serían entonces los parámetros formales.
Después habría que ver cuál es la salida que dará el método, eh, es decir, algún valor te deberá de devolver. En el caso de que no devuelva nada, recuerda que entonces tendría que llevar void. Y la parte, pues también, bueno, bastante importante, pues es el cuerpo del método, ¿no? ¿Cuáles son esas instrucciones que te permiten a ti realizar el trabajo de ese método, ¿no? Bueno, entonces, para, para esta parte, vamos a este método que queremos que nos dé el cuadrado de un número. Pues el nombre bien original es cuadrado. Y vamos a, eh, vamos a hacer que el método haga el cuadrado de cualquier número. Entonces, de todos los números posibles, sí, ¿cuántos tipos hay? Dos, cuatro, seis. De los seis tipos, de los seis tipos posibles de números, el tipo más general, en este caso, es el doble, ¿no? Entonces, eh, ese es el que se estaría escogiendo, porque si yo utilizo ese método cuadrado y lo llamo con un int, el doble lo puede recibir. Si le mando un long, también el doble lo puede recibir. Esa conversión de, de tipos de menor capacidad o precisión a double lo hace automáticamente Java. Por esa razón es que en este caso se está escogiendo como double, ¿no? Para que pueda trabajar con cualquier tipo de número. Y de manera similar, pues el tipo que va a regresar en este caso sería double. Entonces, dentro de las instrucciones que va a llevar este método del cuadrado, pues básicamente es agarrar el dato que se le está enviando y multiplicarlo por sí mismo y devolverlo, ¿no? Entonces, eso es lo que se está aquí anotando, ¿no? Eh, Observen ustedes que como este método va a regresar algo que es del tipo double, bueno, también lleva static, ¿no? Para poderlo utilizar desde el método main de manera directa. El tipo que devuelve es double o el tipo del método, el nombre es cuadrado y la lista de parámetros formales pues es nada más uno, que es el dato que queremos elevar al cuadrado. Y ya dentro del cuerpo, recuerda que el cuerpo siempre tiene que ir bueno, las sentencias que van a formar el cuerpo debes de anotarlas dentro de las llaves. Y como este método va a regresar algo, pues tenemos que utilizar return. Entonces agarra tu número y lo multiplicas por número y eso es lo que estarías devolviendo. Bien, eh, para poder utilizar este método cuadrado, pues puede ser por ejemplo main o algún otro método. Tendrías que, por ejemplo, habría varias maneras de hacerlo, pero digamos estas serían como que una manera estándar. Habría que declarar e inicializar alguna variable que va a tener el número que quieres elevar al cuadrado. Aquí, por ejemplo, en este caso, hay una variable a que tiene que se le está poniendo el valor de 2.5. Entonces aquí en esta parte se declara y se inicializa. Esto podría ir dentro del main. Y ya en la tercera línea se está declarando otra variable x, que es la que estaría recibiendo el cuadrado de a. Y aquí tenemos lo que es la llamada. Entonces, bueno, en este caso, este método cuadrado, bueno, pues se está utilizando se está utilizando dos veces, ¿no? Con diferentes variables. Bueno, eh, ese ejemplo está relativamente sencillo. Veamos ahora un ejemplo que está más elaborado y es un método, ya aquí para no estarnos peleando con el nombre, que le llamamos max. Y a este método hay que darle, bueno, acepta dos valores enteros y va a devolver cuál es el valor más grande de esos dos valores enteros. Si los valores son iguales, pues entonces puede devolver cualquiera de ellos, ¿verdad? O sea, no interesa. Entonces,
para nuestra lista de parámetros formales, pues necesitamos que estos sean enteros. Y como vamos a procesar enteros, pues entonces el método deberá de regresar pues, un entero. ¿De qué depende el tipo que devuelve el método? Bueno, pues eso va a depender de lo que se quiera que haga el método, ¿no? A lo mejor eh, es un método de prueba y ahí pues no es necesario que nos regrese algún número, sino que nos diga falso o verdadero, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, entonces, para la parte para saber cuál es el mayor de los dos valores enteros, bueno, pues podemos utilizar la estructura de selección if-else y en el caso entonces de que el primer número sea mayor que el segundo, pues entonces regresamos el primer número, ¿no? Recuerda que este método max debe de regresar cuál es el mayor de dos números. Caso contrario, o en el caso de que el primer número no sea mayor que el segundo, se devuelve lo que es el segundo. La declaración y definición del método, pues es la que vemos aquí. Otra vez estamos utilizando static para que el método pueda ser llamado desde main, va a devolver un entero, como habíamos dicho, el método se llama max. Nuestra lista de parámetros formales está formada por dos. Entonces, uno de los métodos, perdón, uno de los parámetros se llama primero y el otro se llama segundo, ¿verdad? Entonces, aquí en esta estructura de selección se revisa si primero es mayor que segundo y entonces devolvemos, si se cumple la condición, devolvemos primero, ¿no? Entonces, aquí se está utilizando la sentencia return, ¿verdad? Si no se cumple, pues entonces le decimos que devuelva lo que tiene segundo. ¿Sí? Podemos ver, bueno, que este método pues está haciendo uso de dos sentencias return y cada una pudiendo devolver un valor diferente, que pues eso va a ser decidido al momento de que se esté ejecutando el programa de acuerdo a los valores que tengan los parámetros formales. Es decir, yo viendo este código, yo no sé cuál es la sentencia, yo no sé cuál es la sentencia que se va a ejecutar, si este return primero o este return segundo. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de lo que estén recibiendo estos parámetros que tengo acá, ¿verdad? Bueno, luego, recordar también que, bueno, cuando tú utilizas la sentencia return, en ese momento la ejecución del método termina. Creo que eso no lo había comentado, pero bueno, es importante tenerlo presente. Quiere decir que si por ejemplo yo tuviera después del cuerpo del else sentencias, pues esas sentencias ya no se estarían ejecutando porque ya sea que se devolvió, se regresó o se terminó la ejecución gracias a este return o gracias a este return. Y las sentencias que pudieran aparecer después, si es que las hay, no las hay en este caso, esas ya no se estarían ejecutando. Java le llama, bueno, en este caso se le conoce eso como código muerto, ¿no? Un código que nunca se va a ejecutar. Bueno, ok. Vamos a ver vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de lo que es algoritmo. ¿Qué es algoritmo? Bueno, aquí es una definición muy simple. Hay definiciones más completas, pero bueno, con la idea que nos da esta es suficiente. Algoritmo, un conjunto de instrucciones que realizan un trabajo eh, y ya. Entonces, como ejemplos de algoritmos, pues están las recetas de cocina o aquellas instrucciones de hágalo usted mismo o destrúyalo usted mismo. Para tareas más complejas, pues una cantidad importante del tiempo se va a requerir para crear o idear el algoritmo y en esa parte del diseño te puedes auxiliar del pseudocódigo. Decíamos que el pseudocódigo pues es como una especie de lenguaje intermedio entre el lenguaje de programación y el lenguaje coloquial. Bueno, vamos a ver ahora un método que se va a utilizar para saber si un número es par o impar. Entonces, bueno, pues básicamente
eh, con que hagamos el método, con que nuestro método nos funcione para saber si es par. En caso de que quisiéramos saber si es impar, pues podríamos utilizar la negación del resultado de este método, ¿verdad? Ok, y entonces queremos saber si un número en particular cumple con esa propiedad. Entonces vamos a trabajar en este caso con enteros. Y si vamos a trabajar con enteros, pues entonces nuestra lista de parámetros formales pues deberá de tener un tipo int. Entonces el método debe de decir si es par o no. Y para indicarlo, en estas, cuando tienes este tipo de situaciones de hacer alguna prueba, se escoge lo que es el tipo boolean. Qué es lo que deberá de hacer? Pues nada más necesitamos una sentencia if-else, donde la prueba sea precisamente ver si es par. Para entonces, en el caso de que así suceda, regresemos true. En caso de que la prueba dé falso, pues regresamos falso. Como que ya ahí alguien escuchó algo de redundancia. Ahorita se ve. Bueno, entonces para investigar si un número es par, vamos a utilizar esto que, bueno, ya por ahí eh, lo habíamos, comentado, y es la situación de que un número par te da un residuo de cero al momento de hacer la división por 2. Si estás trabajando con un número impar, pues eso no sucede. Entonces, tenemos un operador para obtener el residuo o módulo, ese es el por ciento. Por ahí lo pueden recordar. Entonces, en el diseño, en la declaración y diseño de este método, bueno, otra vez el static para poderlo utilizar desde cualquier método que sea static. El tipo que devuelve pues es boolean porque es un método de prueba. Y aquí para el nombre, generalmente se escoge que empiece con la palabra, en el caso del inglés con is, y bueno, acá para el español que queremos nosotros utilizar, vamos a escoger es. Entonces, ya cuando tú veas por ahí algún método que diga que empiece con is o con es, pues ya te podrás estar imaginando que es un método que te va a devolver un valor booleano, es decir, un true o un false. ¿Sí? Entonces, esta es, esta es una, eh, ¿cómo le llaman esto? Mm, bueno, olvidé el término. Ah, ok, a ver si ahorita me acuerdo. Entonces, a este método decíamos, se le va a pasar un parámetro para revisar si ese entero es par o impar, ¿verdad? Y entonces, la prueba que tenemos que hacer, pues era la que ya habíamos dicho. Obtenemos el residuo de ese número al ser dividido por 2. Y si el residuo es igual en este caso a 0, pues entonces le decimos lo que queremos que se ejecute cuando esa condición se cumpla es que regrese true, ¿verdad? Caso contrario, le decimos que devuelva false. Así. Por convención, por convención se acostumbra que un método que es va a devolver un booleano empiece con is, en el caso de que sea en inglés, o en español con es. Bueno, este método que está aquí puede ser simplificado porque pues ya están viendo ustedes algo que yo dije hace un momento, redundancia. Aquí, cuando esta expresión te da verdadero, se tiene que devolver verdadero. Y si esta expresión que está aquí te da falso, entonces va a devolver falso. Ah, pues entonces, en vez de estar utilizando la estructura de selección, pues yo puedo utilizar directamente esta expresión y devolverla. Entonces, eso es lo que se hace acá en la versión más limpia. ¿Sí? Simplemente ponemos un return y a continuación anotamos nuestra expresión. No es necesario que encerremos entre paréntesis, pero bueno, simplemente para darle más claridad al código, así se hizo, ¿no? Entonces,
pues aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Si esta es la forma de escribir este método es par, sigue teniendo la misma funcionalidad que esta de acá, pero esta que tenemos acá, pues es más elegante. Recuerda que nos gustan para nuestras actividades, nos gustan aquellos códigos pequeños, ¿no? Una cosa como esta está bien, pero se puede simplificar por algo como esto de acá. Conforme vayas haciendo ejemplos, pues vas a empezar a ver este tipo de cosas y las vas a ir haciendo de manera automática. Bueno, eh, aquel método que regresa a un valor booleano, pues se le conoce o se le considera como método booleano. Entonces, estos métodos pues te van a dar true o te van a dar false y por lo tanto sería posible que los pongas como prueba para una selección o bien para un ciclo. Entonces, dice aquí, imagina que declaraste como int a una variable llamada número. Entonces, podrías tú escribir algo como lo que está aquí. La prueba es hacer la llamada a este método. Si este método te devuelve true, pues estaría ejecutando el código que debería de estar ahí en esa parte seleccionada, ¿verdad? O en el caso de que tengas un ciclo, como el while, pues sería de la misma manera. Si la llamada al método te devuelve en este caso true, pues entonces tendrías que poner aquí algún código. Bueno, eh, algo así como rápido es, bueno, esto está bien, pero hay que tener cuidado porque imagínate que, por ejemplo, este ciclo while se fuera a repetir 1.000.000 de veces. Entonces, ¿cuántas veces se estaría haciendo la llamada a este método SPAR? Pues también esa misma cantidad de veces, ¿no? Si esta variable número va a estar variando, bueno, pues tiene sentido que lo hagas así. Pero si cuando estás ya dentro del ciclo la variable número no va a variar, entonces no te conviene poner la llamada del método como prueba, bueno, en la prueba, porque pues eso estaría consumiéndote o estaría haciendo más instrucciones. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería dejar el resultado de la llamada de este método en una variable y aquí anotar solamente a esa variable. ¿De acuerdo? Bueno, eh, si quieres utilizar ese método para probar por lo contrario, es decir, ahorita el método funciona para cuando es par, pero si quiero preguntar si no es par, pues entonces todo lo que tendrías que hacer sería hacer la negación, ¿no? Y con eso ya quedaría. Bueno, eh, aquí otra vez nos viene una observación y es el hecho de que un método no va a cambiar el valor original de una variable por aquella situación de que habíamos hablado de la copia, ¿no? Eh, y bueno, aquí te vuelven a hacer énfasis en ello. Y es que todo lo que está siendo pasado al método es una copia de lo que tenga la variable original. Entonces, cualquier valor que estás pasando está siendo copiado al parámetro en el método llamado. Es decir, no estás tú pasando propiamente a la variable. Lo que tú estás haciendo al momento de que llamas al método es hacer una copia de una variable que tienes ahí para que la pueda recibir alguno de los parámetros formales, ¿no? Entonces, bueno, para ver esa parte, aquí está este código demo parámetro. Entonces, lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá. Bueno, espero que haya quedado copiado. Sí, nada más que muévele. Ok. Ahí está el código, ¿no? Bueno, entonces, ok, voy a quitar esto y voy a quitar, creo que quité de más, ¿verdad? A ver, déjenme pegarlo otra vez. Ahí está. Bueno, yo quería quitar esto y quiero quitar esto. Ok. Bueno, ¿qué hace este método?
Eh, este método cuando se le pide que se ejecute, bueno, la ejecución va a empezar aquí en el método main. En la línea 4 se declara la variable x y se inicializa con 10, ¿verdad? Entonces, después por acá tengo un método que se llama cambia x y se le está pasando como parámetro actual, pues lo que tiene la variable x. Entonces, al momento de que se hace la llamada, se va a copiar lo que tiene la variable x en esta variable que tengo, bueno, en este parámetro formal que tengo acá, también llamado x y declarado también del tipo int, y va a recibir la copia. Entonces, en este momento, cuando ya está acá en el método cambia x, hay dos variables x. Una con el apellido cambia x, digamos porque es la que vive aquí en el método cambia x. Y hay otra x con el apellido main, que es la que vive ahí en ese método. ¿Sí? Entonces, esa variable, la x de cambia x, se le copió el valor que tenía la x del main. En este caso tenía un 10, pues, por lo tanto esta x que tiene aquí es un 10. Después aquí en la línea 9, se está modificando, recuerda, un parámetro formal, pues es una variable. Entonces esta variable se le está cambiando el valor y ya no va a tener entonces ahora, ¿qué valor? 10, tendría ahora 25. Entonces, cuando se hace la salida a pantalla, pues se va a mostrar que el valor de 25. Posteriormente regresa y se ejecuta la siguiente sentencia que está después de la llamada. Esa sería la línea 6. ¿Sí? Entonces aquí en la línea 6 se le dice que muestre el valor de la x. ¿Cuál x? Pues la que vive precisamente en el método main. ¿Y qué valor tiene esa x? Bueno, acá se inicializó con 10. Entonces, la primera vez vamos a ver un 25, porque el primer println que se ejecuta es este de acá, ¿no? Recuerda, la primera instrucción que se ejecuta es la línea 4, luego se hace la llamada en la 5, con lo cual se pasa acá a la línea 9, donde se hace esa asignación. En la línea 10 hay una salida, esa es la primera salida, y ahí estaría saliendo el valor de 25. Una vez que termina, se regresa el control a quien hizo la llamada y se ejecuta la sentencia que está después de la llamada. ¿Cuál es la sentencia que está después de la llamada? Pues la de la línea 6, ¿verdad? Y entonces ahora se muestra lo que tiene la X de main, que en este caso es un 10. Bueno, si ejecutamos ese código, entonces esperábamos ver primeramente un 25, efectivamente aquí está, y después un valor de 10. ¿Sí? Entonces, si tú acá te pones a cambiarle al parámetro formal, que fue al que se le copió el valor, pues tú estás trabajando con, con esa variable local x que tienes aquí en cambia x. ¿Sí? La que tienes acá en el método main, pues esa no está sufriendo ninguna modificación. ¿Sí? Bueno, regresando al documento, nos daría entonces la razón en cuanto a lo que estábamos comentando, ¿no? Que el método no puede cambiar el valor original de una variable que fue pasada a este como parámetro, ¿no? Porque aquí a lo mejor tú dirías, bueno, aquí yo tengo x y se la estoy pasando acá. Sí, además que hay que recordar que tú no estás pasando la variable, tú estás pasando el valor de esa variable, se está copiando. Y entonces acá esta variable x está modificando, pero al parámetro formal, no está modificando esta x de acá, ¿de acuerdo? Bueno, continuando, entonces pues habrá que comentar sobre lo que es el alcance de la variable. Bueno, ya sabemos que para que tú puedas utilizar una variable, pues la debes de declarar previamente, ¿verdad? Eso quiere, bueno, además de que además de eso, necesitamos que para que la variable se pueda usar, es de que sea visible. Y es visible dentro de las llaves en donde fue declarada. Entonces, si tú quieres utilizar a una variable en el programa fuera de las llaves, lo que vas a obtener es un error al momento de compilar.
las variables solamente pueden ser utilizadas en donde se fueron declaradas. Y eso significa pues, que están o estando dentro de las llaves donde está la declaración. A esas variables que están declaradas dentro de las llaves para algún método en particular se les denomina como variables locales. Y la razón por qué su visibilidad o su alcance está acotada o limitada a una parte del programa. O sea, no se puede utilizar indistintamente en cualquier parte. Hay un lugar, hay un ámbito en donde se pueden utilizar solamente. Bueno, entonces, en el caso del ejemplo encuentra costo 4, que es el que tenemos por acá. Si yo agarro este código, vamos a hacer esto, y lo pego por acá. Y si a mí se me ocurre la peregrina idea de decir, por ejemplo, acá, a ver, quiero que me muestres lo que tiene la variable, ¿cuál? Ah, pues este precio que tengo por acá, ¿no? Lo hago así y le pongo el punto y coma. Y a continuación le digo, pues ejecútalo, ¿no? Ya, lo va a ejecutar. O bueno, eso se pretende. Aquí me viene el famoso error, ¿no? Dice que no puede encontrar el símbolo, en este caso, precio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque precio está declarada dentro del cuerpo del método main, no dentro del método, no dentro del cuerpo del método agregar impuesto. Entonces, yo estoy fuera de donde está declarada la variable precio, por lo tanto, no la puedo utilizar. Entonces, si yo quisiera en un momento dado poder utilizar ese dato, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que se hizo precisamente aquí en el método agregar impuesto, ¿verdad? Decirle que copie lo que tiene precio para que pueda ser recibido por el parámetro formal y utilizarlo como se muestra aquí, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que perder de vista esa parte porque luego es la que les da dolores de cabeza al momento de estar escribiendo sus códigos. Bueno, continuando entonces, no sé por dónde me quedé, que me voy más abajo. Así. Entonces ahora queremos bueno, hay un programa llamado probar alcance, donde hay, aquí tengo un error, donde están las variables X e Y, locales, en este caso el método main, y son locales porque están siendo declaradas aquí, ¿verdad? Aquí está la X y aquí está la Y, entonces ahí está declarada una y declarada enseguida la otra con 1 y con 2. Y después hay otro par de variables más. Está, por ejemplo, la variable z, que al igual que x y y, pues también es una variable local, pero en este caso a método 1, ¿verdad? Y tenemos las variables xn y yn de los parámetros formales, y estos parámetros formales pues tienen un comportamiento de variable local, ¿verdad? ¿Para quién? Pues en este caso para método 1. Entonces, este código que está aquí pues no nos debe de dar ningún error porque aquí yo estoy utilizando una X pues, que fue declarada e inicializada aquí, ¿verdad? Y de igual manera sucede con la Y. Acá en este otro caso, aquí yo estoy asignando dentro del método 1, estoy asignando algo a Z. Z es declarada aquí, no hay problema. Y xn, que es este parámetro formal, es un parámetro formal de método 1, por lo tanto lo puedo utilizar, ¿verdad? De igual manera puedo decir de yn y bueno, y no se diga de z, ¿verdad? Entonces eso no me da ningún error. Ahora, aquí en este otro en esta otra clase, probar alcance 2, está marcado en negritas los lugares en donde hay error de compilación. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que utilice z, pero z ¿dónde fue declarada? Pues fue declarada no en el método main, sino en método 1, ¿verdad? Por eso me va a generar un error de compilación para esta línea. Y de igual manera sucede con esta otra línea. Aquí estoy diciéndole que utilice la variable x y la variable y.
pero ¿dónde fueron declaradas? En el método main, ¿sí? Por lo tanto, no puedo utilizarlas, ¿sí? Entonces, aquí es importante que bueno, como ustedes pueden ver, pues no es necesario en un momento dado que yo esté agarrando este código y lo ponga en el compilador y ver que efectivamente me va a aparecer el error. Uno debe, conforme vas haciendo tus ejercicios, uno debe de ir adquiriendo esa capacidad de poder revisar el código sin necesidad de estar compilando. Bueno, entonces, por acá, bueno, vuelven a hacernos énfasis. Como en este caso el método no está al pendiente de lo que fue declarado en otros métodos, pues entonces pueden ustedes declarar variables con el mismo nombre dentro de métodos diferentes, ¿no? Era lo que decíamos que los nombres de las variables pues es como los nombres de las personas, puede haber repetidos, pero lo que te hace distinto, bueno, en algunos casos, pues ya es el apellido, ¿verdad? Entonces, bueno, una idea similar pues es la que podemos pensar para el caso de las variables locales. Yo puedo tener una variable local que se llame x en método 1 y esta es independiente de otra variable que también se llame x dentro del método main. Bueno, por acá nos dicen que ya cuando estás tú ejecutando el programa, una parte de la memoria de la computadora llamada stack o también es pila es reservada. Entonces, cuando se hace la llamada al método, una parte de ese espacio que fue reservado para el stack se utiliza para guardar los valores de los parámetros formales del método y sus variables locales. Entonces, esa es la razón porque independientemente del nombre que se les dé, pues van a ser locales a ese método particular. Es decir, se toma memoria de ese stack para poder manejar esas variables para ese método en particular. Y cuando termina el método, pues entonces esa parte del stack pues ya no puede ser utilizada. Bueno, ya lo que se había reservado deja de serlo o apartado y con eso pues ya las variables pues dejan de existir. Entonces, una que ya decíamos, no es que pasen una variable, bueno, lo que termina uno haciendo es copiar el dato. Una variable pasada como un parámetro a un método, pues no la vas a poder cambiar en ese método, ¿no? Bueno, eh, los tipos de variables que un método va a poder acceder, bueno, para tenerlo presente, vas a poder acceder variables que hayan sido declaradas como parámetros formales, ¿no? Vas a poder utilizar variables que hayan sido declaradas localmente y esto que, bueno, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8, vas a poder utilizar variables declaradas como atributos de clase o de la clase y eso lo veremos después. Veamos ahora el siguiente tema, que es la sobrecarga del método. Algo de sobrecarga ya lo hemos comentado. Decíamos, por ejemplo, que el operador, bueno, que todos los operadores aritméticos se pueden utilizar para hacer operaciones aritméticas, ya sea para enteros o ya sea para números reales. Y uno en particular que está todavía más sobrecargado es el operador de suma, ya que no nada más se puede utilizar aritméticamente para trabajar enteros o números reales, sino que también te sirve para concatenar dos cadenas, es decir, unir una cadena con otra. Entonces, estos operadores pues se van a comportar de manera distinta dependiendo del dato con el cual estén trabajando, ¿no? En el caso particular de la concatenación, pues al momento de que ve una cadena como un operando, automáticamente el otro operando también lo maneja pues, como una cadena. ¿Qué se puede sobrecargar en Java? Bueno, en otros lenguajes de programación orientada al objeto se pueden sobrecargar los operadores. Por una cuestión de simplicidad, en Java los operadores no se pueden sobrecargar, pero sí se pueden sobrecargar lo que son los métodos. Entonces, vamos otra vez a comentar. Ya en la sección 5.5 vimos un método
que permitía obtener, decirte cuál era el mayor de dos enteros, y ese método se llama max. Bueno, ahí está la referencia. Y entonces ahora lo que queremos es encontrar el mayor, pero de tres enteros. Entonces vas a necesitar pues escribir otro método. Este otro método le vamos a poner el mismo nombre. Aquí fíjate que es importante que, pues, en vez de que te tengas que aprender ahora, o en vez de que tengas que poner un nombre como max3, porque eso implicaría aprenderte otro nombre de método, pues mejor que se siga llamando max, ¿no? Aunque luego podrías tú decir, bueno, pero pues luego se podría confundir porque uno me encuentra de 2 y otro me encuentra de 3. ¿Cómo le puedo hacer yo para diferenciar uno del otro? Bueno, se van a diferenciar y lo vamos a ver más adelante, pues al momento de ser llamados. Si yo utilizo el max, el primero que hice, con dos enteros, pues estaría utilizando la primera versión que vimos. Y si utilizo max con pasándole tres enteros, pues estaría utilizando la versión que vamos a ver ahora. Bueno, la cabecera de este método max, entonces, parecida al que habíamos visto hace un momento. Tiene static, te vuelve un entero, tiene el mismo nombre, pero la lista de parámetros formales ya creció para poder recibir un tercer entero, ¿verdad? Y ya dentro del cuerpo, bueno, pues habrá que poner o habrá que ver de qué manera se lleva a cabo. Bueno, entonces dijimos que al método se le está dando el mismo nombre, pero nuestra lista de parámetros ya tiene tamaño 3. Vamos a declarar a ambos métodos, a declararlos y a definirlos dentro de la misma clase. Recuerda que los métodos deben de estar dentro de la clase, no pueden estar afuera. Van a tener el mismo nombre, pero la lista de parámetros es diferente, ¿no? Digamos que a pesar de que parece como que son iguales, pues no. La lista de parámetros ahí los hace diferentes, ¿no? Y entonces con eso podemos, con eso podemos entonces establecer un comportamiento distinto para cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes tienen dos o más métodos, porque a lo mejor alguien diría, bueno, ¿cuántas veces puedo sobrecargar al método? Todas las que quieras. Caracterizados por sus listas de parámetros, bueno, van a tener el mismo nombre, pero bueno, van a realizar la misma chamba, pero de manera distinta. Entonces se dice que van a estar sobrecargados. Entonces, la sobrecarga del método, es un ejemplo de esto que se conoce como polimorfismo. ¿Sí? Entonces, la definición de polimorfismo, pues es que tiene varias formas y ya lo habíamos comentado, bueno, esto se maneja o se tiene en los lenguajes de programación orientados al objeto. Entonces, para nosotros esto pues es el fenómeno de tener el polimorfismo, de tener métodos y operadores con el mismo nombre realizando funciones diferentes. Decíamos, la parte de los operadores, eso ya no le puede uno mover, pero donde sí puede uno hacer que crezca eh, bueno, que crezca los métodos, que crezca en el lado de los métodos, ¿no? Bueno, cuando ustedes hacen la llamada al método sobrecargado, el programa va a saber a cuál se están refiriendo. ¿Cómo lo sabe? Bueno, pues va a depender de los parámetros actuales que están acompañando a la llamada del método y van a ser emparejados con la lista de parámetros formales que en un momento dado sea más apropiada. Entonces, si yo quiero llamar al método max de la primera versión, pues decía, yo lo llamo pasándole dos enteros. Si quiero llamar al max que me va a sacar el mayor de tres enteros, pues entonces le paso tres enteros, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí está la cabecera de la primera versión. Pues tiene su lista de parámetros formales de tamaño 2. Y la segunda versión, pues también tiene su lista de parámetros, pero esa es de tamaño 3, ¿verdad? Bien, pues entonces todavía nos haría falta indicar cuál es el algoritmo
que se va a ocupar para la segunda versión, es decir, para obtener el mayor de 3 enteros. Entonces, aquí sugiere una forma. Te declaras una variable entera. Vamos a decir que se llame resultado y la inicializas poniéndole el valor del primer número. Luego te fijas cómo es el segundo número respecto a resultado. En el caso de que sea mayor, entonces vas a asignar el segundo número a resultado, ¿verdad? Luego tomas el tercer número y si el tercer número es mayor que lo que tiene resultado, entonces vas a asignar lo del tercer número a resultado. Entonces, de esta manera, una vez que haces eso, en la variable resultado te quedas con el mayor de los 3 números. Entonces, en pseudocódigo, pues aquí lo vemos, ¿no? Entonces dice asignar primer número a resultado, ¿verdad? Y después viene a la parte de la prueba. Si el segundo número es mayor que resultado, pues entonces asignas segundo número a resultado. Y luego pasábamos a probar el otro número, que es si el tercer número es mayor que resultado, entonces tercer número lo vas a asignar a resultado y finalmente regresas resultado. Bueno, entonces aquí el pseudocódigo pues nos está ayudando a esta idea o este algoritmo que por aquí está anotado, pues nos ayuda a expresarlo de una manera más concisa. Bueno, ahora, hacer esa implementación en un método, pues es lo que se encuentra, es la segunda versión del método Max. Entonces decíamos, ya la parte de la cabecera ya la habíamos discutido, ¿verdad? Decíamos que vamos a ocupar una lista de parámetros formales, todos ellos de tipo int de tamaño 3. Entonces, en la primera línea se declara la variable resultado y después en la siguiente línea primero es asignado a resultado. Se pueden juntar aquí estas dos líneas, ¿verdad? La asignación y la declaración. Bueno, y ya después, bueno, viene una primera prueba. Se revisa si segundo es mayor que resultado. Si es así, entonces segundo se asigna a resultado, ¿verdad? Luego probamos tercero respecto a resultado. Si es mayor, entonces tercero se asigna a resultado. Y como este método va a devolver un entero, bueno, pues tenemos que utilizar la sentencia return. Recuerda que un método que va a devolver algo siempre debe utilizar return seguido de una expresión. Pues en este caso es una variable, ¿no? Bueno, y ya en el programita este demo sobrecarga, pues ahí se muestran los dos usos. Los dos usos los usos de un método y del otro, ¿no? Entonces voy a agarrar este código y lo voy a copiar para ver que efectivamente esto trabaja bien bonito. Y luego resulta ser que no. Bueno, entonces la clase se llama sobrecarga. Aquí está el método main. Aquí es donde iniciaría la ejecución de la aplicación. Se declaran dos variables, una para guardar el máximo de 2 y otra para guardar el máximo de 3. Y enseguida en la línea 4 está una llamada a la primera versión del método max, pasándole 13 y 1. Y el resultado que devuelve, recuerda que el método max devuelve un entero, se asigna a la variable max de 2. En la línea 5 se hace algo similar, pero ahora se está utilizando la segunda versión. Y en la línea 6 y 7, bueno, pues simplemente es una salida a pantalla, ¿verdad? Primero el max de 2 y luego el max de 3. Entonces, se supone que de la línea 6 pues debería de aparecer un 13 y del max de 3 pues debería de aparecer el 8, ¿verdad? Y ya estas versiones que tengo acá pues eran las que habíamos ya comentado previamente, ¿no? Entonces, bueno, si ejecutamos este código, por acá abajo está la salida y vemos que efectivamente está el 13 y el 8. Regresando al documento, bueno, se comenta aquí otra manera de cómo implementar la segunda versión de Max, la que tiene una lista de parámetros de tamaño 3 y que dice es encuentra el máximo de los primeros dos enteros y para eso vamos a utilizar a la primera versión de Max y dice que después repitas lo anterior comparando el resultado con el tercer número. Entonces aquí lo podemos ver. La cabecera sigue siendo la misma, la declaración de la variable resultado aquí está, ¿verdad?
Y entonces lo que decíamos, esta, la segunda versión de max está utilizando la primera versión, la que te da el máximo de dos enteros. Entonces le dices que primeramente te diga cuál es el máximo de primero y de segundo, y lo dejas en la variable resultado. Después haces la llamada de de max utilizando lo que tiene resultado, porque el resultado ahora ya tiene el máximo de primero y segundo, y lo comparas contra tercero y lo dejas aquí en la variable resultado y ya devuelves el valor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que esta versión, la versión B de la segunda versión de max funciona. Entonces la voy a copiar y la voy a reemplazar acá donde le corresponde, ¿no? Entonces, aquí está. Y aquí la pego, ¿sí? Bueno, quedó un poco fea, mal pegada. Yo creo que era porque no estaba bien. Bueno, allá creo que no está bien sangrado el código, pero más o menos que debería de quedar algo así. Bueno, no tan así. Este, así, ¿verdad? Y esta llave, ya no la acomodo aquí, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces, el resultado hace un momento fue 13 y 8, pues debería de seguir siendo el mismo, ¿verdad? 13 y 8, ahí lo vemos. Bueno, esto que se está aquí haciendo, esto es una técnica que se conoce como reutilización de código. Entonces, la idea es que si tú ya tienes algo que te funciona, como era la primera versión para encontrar el máximo de dos números, pues si puedes en un momento dado reusarlo, pues adelante, ¿no? Y aquí vemos que está eh, la reutilización. Bueno, regresando al documento, este, bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar los métodos en programas que tengan un menú. Bueno, ya habíamos visto por allá en la sección 4.4 un programa que era horario con ciclo. Aquí está. Entonces, en este programita, si ustedes recuerdan, eh, es un programa que va a estar dando los horarios de los grupos, horarios de laboratorio, de acuerdo al grupo del cual se requiera o se necesite. Y entonces en este ejemplo había un ciclo do while para que esto se esté repitiendo hasta que en un momento dado el usuario escogiera la opción 4, que era la de salir. Y veíamos que en la parte de la actividad que se va a realizar, dependiendo de lo que haya escogido el usuario, tenemos por acá nuestra, nuestra estructura de selección switch, que decíamos que switch permite en un momento dado revisar una variable, en este caso respuesta, contra un conjunto de valores. Entonces, primeramente revisaba si respuesta era igual a 1, en el caso de que así fuera, bueno, pues mandaba lo que era el horario, y luego aquí había un break. Ese break dijimos que sirve para que se salga de la sentencia switch, ¿verdad? Porque si no ponemos ese break, pues entonces el código sigue cayendo y luego pondría esta y después pondría esta. Pero si ponemos el break, forzamos la salida del switch, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué puede ayudarnos aquí los métodos? Bueno, imagínate que aquí esto pues, está muy simple, que es poner una cadena que dice 10 horas o 13 horas o 11 horas o hasta luego. Pues eso está muy sencillo, pero generalmente pues son más ya en una aplicación más completa o más seria, pues no nada más va a aparecer un mensajito, a lo mejor se van a hacer varias cosas más. Entonces, eh, la idea, bueno, lo que podría uno hacer, pues sería todas esas cosas que están ahí, podría uno codificarlas entre el case y el break correspondiente, ¿no? Pero ya te puedes imaginar si de por sí, revisar un código como este, que bueno, no tiene muchas líneas, ya es un poquito laborioso. Imagínate lo laborioso o lo pesado que se hace una vez que no tienes una sola instrucción entre el case y el break, sino tienes 10, 15 instrucciones.
Entonces, lo que se recomienda hacer en una situación como esta es, si vas a poner varias instrucciones, pues lo mejor es que esas instrucciones las quites de ahí, las pongas en un método main y en vez de decirle que se ejecuten esas instrucciones, le pides que se ejecute lo que es el método. Y ya. Entonces, bueno, me regreso a donde andaba, que era a las 5:08 por acá. ¿Vale? Bueno, entonces aquí hay un programa que se llama Círculo y me recuerda alguna tarea. Es un ejemplo donde las opciones del menú son en este caso llamadas a métodos. Entonces, el programa le va a permitir al usuario ingresar el radio de un círculo y luego va a habilitar el cálculo para poder mostrar el área y la circunferencia del mismo. Entonces el menú pues tiene 4 opciones. Con la primera opción es que el usuario pueda meter lo que es el radio. La segunda opción te va a dar el área, la tercera te da el perímetro y la cuarta pues es para que mandemos al usuario a que haga otra cosa. Bueno, entonces por aquí está todo el pequeño código. Digo, no hay mucha diferencia con el ejemplo de los horarios. Es en esencia la misma, bueno, es una idea muy similar, pero bueno, vamos a hacer algunos comentarios. Entonces voy a agarrar este código primeramente para copiarlo y tenerlo allá en JDoodle para poderlo ejecutar. Bueno, aquí está. Y vamos a pegarlo acá. Entonces, aquí lo pego. Bueno, entonces, ok. Otra vez hay que importar la clase Scanner. Vamos a leer desde la entrada o desde el teclado. Y la ejecución de esta clase círculo, pues inicia aquí en el método main, ¿verdad? Entonces, en la línea 8, ya sabemos qué pasa. Se está declarando una variable de tipo scanner y con el nombre teclado, y se le está asignando el objeto que es creado con new, ¿verdad? Y pasándole lo que es la entrada estándar. Hay una variable radio, que es la que pues, va a guardar el dato para poder calcular lo que es el área o el perímetro. Y en este caso, esta variable radio se le está asignando este valor, un valor dummy. Ese valor dummy nos sirve para informar cuando el radio todavía no ha sido proporcionado. Es decir, pues es básicamente una comparación, ¿no? Si lo que tiene la variable radio es igual a menos 999, pues eso quiere decir que todavía no se ha metido el radio, ¿verdad? Bueno, y también está siendo declarada en la línea 13, pues una variable de tipo char para guardar la opción que el usuario está ingresando, ¿no? Entonces, bueno, de la línea 15 a la línea 23, esa se está utilizando para desplegar el menú. Fíjate que aquí estamos metiendo esto dentro del ciclo do while. Recuerda que el ciclo do while permite ejecutar el cuerpo del ciclo al menos una vez, ¿no? Entonces, queremos mostrar el menú al menos una vez, ¿no? Digo, al menos como para que el usuario nos diga salir. Entonces, bueno, se muestra el menú. Aquí entra luego, porque la prueba se hace ahí abajo. Y entonces se pide que el usuario ingrese un valor que esté entre 1 y 4, ¿verdad? Entonces en la línea 24 se lee desde la entrada la opción que haya escogido el usuario. Luego aquí hay un salto de línea y después ya se empiezan a probar lo que tenga opción contra los diferentes valores, ¿verdad? Recuerda que en este caso se declaró opción como tipo char, por eso estamos comparando contra caracteres, ¿verdad? Entonces, en el caso de que sea 1, aquí podemos observar que se hace la llamada al método opción 1. El método opción 1, ese es el que se va a encargar de obtener lo que es el radio. Entonces, lo que devuelve al método, no hay necesidad de que le pasemos algo, lo va a recibir esta variable local radio, ¿verdad? La variable local radio pues fue declarada aquí en la línea 11. Luego, la opción 2 permite
hacer la llamada a un método que va a calcular el área, ¿verdad? Para eso, pues entonces habría que pasar habrá que pasar la variable radio o habría que copiar lo que tiene en este caso radio al parámetro formal, que es lo que se estaría haciendo. Quizás los nombres aquí no ayuden mucho porque, bueno, a opción 1, pues mejor le hubiéramos puesto pedir radio y al método opción 2 le pudiéramos haber puesto calcular área, ¿no? Pero bueno, eso ya luego se lo pueden ustedes ajustar a su gusto. La opción 3, pues es otra llamada y en este caso sirve para mostrar lo que es el perímetro, ¿no? Se supone que tanto opción 2 como opción 3 tienen sentencias de salida para mostrar los cálculos que hicieron. Si esos métodos no tuvieran, no estuvieran haciendo una salida para mostrar sus cálculos, pues entonces tendríamos que recibir en un momento dado algo de estos métodos. Pero bueno, no es este el caso. Y la opción 4, bueno, pues tiene un simple break. Con esto se sale del switch. Porque en caso de que no se salga, pues entonces se estaría ejecutando este par de sentencias, ¿no? En caso de que no haya sido 1, 2, 3 o 4, recuerda que entonces se estaría ejecutando lo que es default y que sería esto que está aquí. El orden en el que se van probando los diferentes valores, pues es en el que están escritos, ¿no? Es decir, primeramente opción se prueba contra 1, si no es igual se prueba contra 2, si no es igual se prueba contra 3, si no es igual se prueba contra 4 y si falló todo entonces se hace lo que está aquí en default, ¿sí? Bueno, luego aquí hay una salida más y este ciclo se va a repetir siempre y cuando la opción sea diferente de 4, ¿verdad? Que sería la parte de la salida. Ya en la parte enseguida, bueno, vemos vemos cada uno de los métodos. Entonces el método opción 1, aquí está declarando una variable para que reciba el radio que se está ingresando. Este método, decíamos, va a devolver un radio y entonces, bueno, estamos en este caso trabajando con double. Por lo tanto, entonces, este método regresa aquí un double y la variable que se va a devolver, pues también fue declarada de tipo double, ¿no? Como lo podemos observar, ¿sí? El tipo de la variable debe de empatar con el tipo del método, ¿sí? O con el tipo que se va a devolver. Enseguida, aquí tenemos una declaración de otro teclado. Vas a decir, bueno, pues, ¿qué no teníamos un teclado acá? Una variable teclado en main. Sí, pero recuerda que esta variable teclado es local. Y esta variable teclado solamente puede ser utilizada dentro de este cuerpo o dentro de este método, como aquí, ¿sí? Entonces, este es el teclado de main. Si yo quiero leer acá en opción 1 la entrada estándar, pues necesito también mi propio teclado, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí está la declaración, la creación del objeto. Se manda un mensaje para que el usuario sepa que debe de ingresar el radio. Y después se utiliza el método nextDouble para convertir la entrada a un tipo primitivo double y será asignado a la variable miRadio. Y en la línea 51 se devuelve lo que tenga la variable miRadio. Bien, en la opción 2 es la que va a permitir y mostrar el área del círculo. Entonces, a este método opción 2 debe de recibir lo que es el radio y no va a devolver nada, por eso tiene en este caso la palabra reservada void, ¿verdad? Entonces, antes de empezar cualquier cálculo, se debe de revisar si radio, en este caso, es igual a menos 999. Si radio tiene ese valor, bueno, pues quiere decir que el usuario todavía no ha ingresado el radio y por lo tanto aquí le ponemos un pequeño regaño al usuario diciéndole que el radio no ha ingresado. Si no es igual, entonces hacemos las sentencias que están acá en el cuerpo del else y es lo siguiente: se declara una variable área, después por aquí estamos para hacer el cálculo, bueno, se utiliza el valor de pi multiplicado por el radio y por el radio, ¿verdad? Entonces sería pi por radio al cuadrado y se manda un mensaje a la salida para indicar cuál es el área del círculo.
De una manera similar se hace lo mismo, pero para la parte de lo que es el perímetro. Hay una estructura de selección para saber si efectivamente el usuario ya ingresó un radio válido, bueno, o un valor diferente de menos 999. Y en el caso de que no haya sido, bueno, se le manda su regaño y si no, bueno, pues se pasa a calcular el perímetro, ¿no? Entonces, aquí está la expresión que permite calcular el perímetro y se asigna a esta variable y posteriormente, bueno, hay una salida a pantalla donde se concatena la cadenita junto con la variable que tiene el cálculo que se hizo, ¿no? Se puede ejecutar el programa y pues ver qué es lo que sucede. Ahí aparece el menú, entonces le voy a decir, lo va a dar por ejemplo la opción 2. Todavía no he metido el radio, ¿verdad? Entonces ya me regaña, dice que el radio no ha sido ingresado. Entonces ya le doy la opción 1 para meter lo que es el radio. Vamos a ponerle, ¿qué te gusta? 12.34, le doy enter. Ya que metí el radio, pues entonces ahora ya puedo mostrar el área, ¿verdad? Voy a dar ahora un 2. Y acá está. ¿eh? Así. Aquí está, ¿no? Creo que se desfasó la salida. Bueno, aquí está el área del círculo y este mensaje debió de haber aparecido antes de esto, ¿no? Aquí es un error del- de la ejecución. Bueno, ¿qué pasa si le hubieras dado, por ejemplo, un 5? Pues bueno, aquí te viene tu regaño, ¿verdad? Ingresar solo valores entre 1 y 4. Bueno, entonces le voy a poner ahora. Ya sé por qué se pasó eso. No estaba el cursor donde está pidiendo el valor. Le voy a poner un 4 y entonces ahora pues ya debe de terminar. No sé, creo que te mandaba un mensaje de hasta luego, una cosa por el estilo. A ver, veamos. No termina. Salí 4. No. Vaya. Pues a lo mejor pudimos aquí poner un system out, ¿no? Hasta luego, o que te vaya bien, o usa este programa más seguido. Bueno, me regreso al documento. Bueno, algunas cosas de lo que acabo de comentar, pues están aquí en estos puntos importantes. Los pueden leer para darse, bueno, para refrescar algo de lo que se comentó. Y aquí en la sección 5.9, pues les dejé algunas preguntas. Recuerda que estas preguntas las debes de hacer sin utilizar el compilador. Son preguntas para que ustedes se autoevalúen y sepan el grado de comprensión de la exposición que se acaba de realizar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí les dejo estas preguntas. Estas preguntas no me las tienen que mandar, por supuesto. Estas son para consumo propio. Y bueno, si alguien tiene algún comentario acerca de estas preguntas o quiere discutir algo de lo que aquí se dice, con mucho gusto. Bueno, agradezco su tiempo y tengan un buen inicio de semana. Saludos.